México con su familia. Además, le envío un saludo a propósito al emperador Adriano y de paso señalarle que me siento muy complacido de la invitación que el doctor Gino me ha hecho, dado que considero que este tipo de charlas pueden alumbrar un poco la comprensión de los temas que uno académicamente aborda y que a veces en alguna ocasión olvidamos o desconocemos en aras de creer que eso que fluye por encima del ser humano, que se llama la ley, es lo que nosotros no deberíamos cuestionar o que en el fondo deberíamos perfeccionar, pero que se nos olvida, y esto creo que es clave, que el destinatario final de la ley es el hombre. Es decir, no, no, hay una frase que me parece que es pertinente para plantear y comenzar la conversación del psicólogo cognitivo evolutivo de los Estados Unidos, uno de los psicólogos más importantes, los intelectuales más importantes del mundo de hoy, que se llama Steven Pinker, que decía que no podemos hacer ciencia, ni no podemos construir instrumentos, ni no podemos generar procesos para el hombre si no conocemos al hombre. Es decir, si no sabemos quién es el destinatario final. Y a veces el ser humano construye cosas y se olvida que el destinatario final es ese sujeto y que ese sujeto no encaja dentro de esa perspectiva que el mismo hombre ha construido. Entonces, yo lo que quiero es comenzar, dijéramos, de alguna manera, planteando una gran pregunta a ustedes, que me parece que es importante que la debatamos, ahora que los estoy viendo a ustedes, algunos estoy viendo a Alicia y estoy viendo a Villegas, a César y Alicia, a los cuales les doy un saludo, y también veo a Sergio, a Susi, a Miche, pero no tienen la cámara prendida, entonces no los puedo ver. Si pueden prender su cámara, porque si no parece que estamos jugando a la Ouija, ¿no? Entonces, a ver, uno de ustedes, les voy a hacer la siguiente pregunta para comenzar. Dijéramos que, a ver, como decía Gino, yo tengo una deformación académica. O sea, generalmente uno dice, es que yo estoy formado en tal cosa. No, yo estoy deformado. O sea, fundamentalmente mi formación es absolutamente interdisciplinaria y he transitado por el campo del derecho, por el campo de la psicología, por el campo de la filosofía, por el campo de la antropología. Entonces, la pregunta que voy a hacer es de corte filosófico. Y la pregunta es, si a ustedes les preguntaran cómo definen al ser humano, ¿ustedes qué contestarían? Esa es la pregunta. A ver, vamos a suponer que ustedes se encuentran con un marciano, con un habitante del planeta 54, y el habitante de ese planeta con usted se encuentran y se entienden, y entonces él le pregunta, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién es el ser humano? ¿Usted qué contestaría? Esa es para comenzar la charla y poder de alguna manera encarrilarla a la conversación que quiero tener con ustedes. ¿Qué contestarían ustedes si yo les digo, ¿quién es el ser humano? A ver, doctor, si me permite. Claro que sí, con todo gusto, Alicia, te escucho. Me permite darle la posta a César, mentira. Es una broma. No, bueno, yo contestaría que, bueno, el ser humano es energía, es una energía que temporalmente está contenida en un cuerpo, que tiene un tiempo de vida finito. Es energía, o sea, ¿tú has leído algo sobre Sigmund Freud? No, pero he escuchado bastantes conferencias. Ajá, es por ahí. O sea, tú estás unida a un concepto freudiano que señala que nosotros tenemos una estructura psíquica que es energía. De ahí que para Freud la psique no está en el cerebro, sino está en todo el cuerpo. Ya digamos que ese es un elemento importante lo que tú me acabas de señalar, porque para Freud la energía tenía unas características que la física establece, y es que no se destruye, se ubica en un lugar y tiene tendencia al movimiento. Entonces, digamos que esas características pueden ayudar a perfeccionar un poco la definición tuya en relación con que los seres humanos somos energía, ¿cierto? Y además le plantea algo muy interesante que ahora vamos a debatir, y es que somos seres finitos, ¿cierto? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más me puede decir? César quiere hablar.
Doctor, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? ¿Cómo doctor. está? Me encanta saludarlo. Igualmente, también, doctor, un gusto escucharlo. Bueno, con respecto a la pregunta, podría decir que, bueno, el ser humano es adicionando, abundando a lo que ya ha definido Alicia. Además de ello, es un ente con aspiraciones, con sentimientos, con emociones. Y bueno, en general es un ser complejo, ¿no? Que tiene, tiene diversas emociones, ¿no? Dependiendo también de cómo se va a ir formando en el tiempo, la educación, la formación también va a ser determinante en Ajá, cuanto a la expresión de sus emociones y sentimientos. ajá. Mire lo que acaba de decir César, que amplía un poquito más dijéramos, el rango explicativo que plantea tu compañera Alicia. Pero hay una gran pregunta en filosofía, y sobre todo en la filosofía del derecho, y es si podemos o no definir eso que se llama la naturaleza humana. Es decir, la pregunta que se hace Pinker es, ¿cuál es la naturaleza humana? Dicho de otra manera, ¿de qué estamos hechos y para qué estamos hechos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Esa es la gran pregunta. ¿Alguien más tiene otra opinión sobre la pregunta que estoy haciendo sobre quién es el ser humano? ¿Cómo lo podemos definir? Doctor, Estoy viendo. buenas noches con ¿Qué tal, todos. Susi? Te estoy viendo. Muy bien, muchas gracias. Te ¿Cómo escucho, está, Susi. doctor? Qué gusto tenerlo esta tarde en esta ponencia tan importante para nosotros. Gracias. Bueno, doctor, el concepto que yo tengo del ser humano es que es un ser único, provisto de un cuerpo, de un alma, de un espíritu, y que tiene como finalidad sobre la tierra, ¿no? Cumplir ciertos parámetros, es decir, desarrollarse desde la concepción hasta la vejez en algunos casos, lograr ciertos aspectos de su vida, tanto a nivel personal, profesional, y de acuerdo a la filosofía, pues tengo el concepto que tiene una finalidad que es desarrollar sus capacidades, habilidades y buscar su propia felicidad o estabilidad. Ese sería mi concepto. Gracias, doctor. Bien, vea que vamos avanzando. ¿Sí? De ahí que yo siempre he pensado, y allí no se lo he señalado, y es que la universidad no debe ser un centro en donde yo escucho al profesor y repito lo que el profe dice, sino que la universidad es otra cosa. La universidad es un escenario de debate y de construcción del conocimiento. Dijéramos que es más o menos lo que dijo Sócrates hace muchos años, hace 21 siglos y un poco de años, y es que a través del diálogo y a través de la conversación se pueden ampliar los conocimientos, generar nuevas preguntas, plantear nuevas respuestas. Acuérdense que Albert Einstein dijo algo que es muy sabio. Obviamente todo lo que decía ese loco era sabio, pero dijo, la diferencia entre un ser humano normal y un investigador y un científico es el tipo de preguntas que se hace. Es decir, yo me puedo hacer cualquier tipo de preguntas, ¿no? Si soy ignorante en todo, pero si yo soy científico, yo tengo que saber hacer las preguntas. Y ustedes que están en un doctorado lo tienen claro. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer en el doctorado tiene que ser relevante, científica y que aporte el conocimiento que ya existe. De lo contrario, su trabajo de grado no aporta a nada y no se van a graduar. Esa es una característica. Y tú has agregado cosas que me parecen supremamente importantes. Yo quisiera que Gino me permitiera compartir pantalla. Ya está habilitado, profesor. Ok, Gino, muchísimas gracias. Vamos a ver si esto nos funciona. Que tengo una película muy cortica, que yo quiero que ustedes vean, dado la importancia que tiene para el tema que les estoy tratando y que además es una disculpa que yo tengo para que ustedes puedan de alguna manera discutir este tema tan importante, tan interesante, que es
el caso de la... Vamos a compartir ahí porque no me aparece y ustedes me van a decir si la ven o no la ven. Sí, sí la ven. ¿Ahí ven la película? Sí, bueno, vemos un paisaje. Sí, ya está, ya está. Dice hace 70.000 años, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. A ver, ¿quién es este loco? Este sujeto se llama Yuval Noah Harari. Que, bueno, Gino ya sabe que yo sigo algunas ideas de este loco y además les voy a decir quién es. O sea, el tipo tendrá 43, 44, es un tipo muy joven, es de nacionalidad israelí, vive con su pareja, él es homosexual en una ciudad en Jerusalén. Ha escrito 3 libros que son bestseller en el mundo y es la inteligencia más importante del mundo de hoy, que a través de sus libros ha explicado eso que yo les estoy preguntando, y es quién es el ser humano y cómo hemos de alguna manera hecho un tránsito entre el simio y el aparente Dios que es el ser humano y que quiere convertirse en esa entidad bastante compleja. Vamos a escuchar a Harari. Es un video de 17 minutos, es muy corto, pero nos sirve para la conversación. Escuchen, por favor. Significant animals. The most important thing to know about prehistoric humans is that they were unimportant. Their impact on the world was not much greater than that of jellyfish, or fireflies, or woodpeckers. Today, in contrast, we control this planet. And the question is, how did we come from there to here? How did we turn ourselves from insignificant apes minding their own business in a corner of Africa into the rulers of planet Earth? Usually, we look for the difference between us and all the other animals on the individual level. We want to believe, I want to believe, that there is something special about me, about my body, about my brain that makes me so superior to a dog or a pig or a chimpanzee. But the truth is that on the individual level, I'm embarrassingly similar to a chimpanzee. And if you take me and a chimpanzee and put us together on some lonely island, and we had to struggle for survival to see who survives better, I would definitely place my bets on the chimpanzee, not on myself. And this is not something wrong with me personally. I guess if they took almost any one of you and placed you alone with a chimpanzee on some island, the chimpanzee would do much better. The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. Now, there are other animals, like the social insects, the bees, the ants, that can cooperate in large numbers, but they don't do so flexibly. Their cooperation is very rigid. There is basically just one way in which a beehive can function. And if there is a new opportunity or a new danger, the bees cannot reinvent their social system overnight. They cannot, for example, execute the queen and establish a republic of bees or a communist dictatorship of worker bees. Other animals, like the social mammals, the wolves, the elephants, the dolphins, the chimpanzees, they can cooperate much more flexibly, but they do so only in small numbers, because cooperation among chimpanzees is based on intimate knowledge, one of the other. If I'm a chimpanzee and you're a chimpanzee and I want to cooperate with you, I need to know you personally. What kind of chimpanzee are you? Are you a nice chimpanzee? Are you an evil chimpanzee? Are you trustworthy? If I don't know you, how can I cooperate with you? The only animal that can combine the two abilities together and cooperate both flexibly and still do so in very large numbers is us, Homo sapiens. 1 versus 1, or even 10 versus 10, chimpanzees might be better than us. But if you pit 1,000 humans against 1,000 chimpanzees, the humans will win easily for the simple reason that 1,000 chimpanzees cannot cooperate at all.
And if you now try to cram 100,000 chimpanzees into Oxford Street or into Wembley Stadium or Tiananmen Square or the Vatican, you will get chaos, complete chaos. Just imagine Wembley Stadium with 100,000 chimpanzees. Complete madness. In contrast, humans normally gather there in tens of thousands, and what we get is not chaos usually. What we get is extremely sophisticated and effective networks of cooperation. All the huge achievements of humankind throughout history, whether it's building the pyramids or flying to the moon, have been based not on the individual abilities, but on this ability to cooperate flexibly in large numbers. Think even about this very talk that I'm giving now. I'm standing here in front of an audience of about 300 or 400 people. Most of you are complete strangers to me. Similarly, I don't really know the people, all the people who have organized and worked on this event. I don't know the pilot and the crew members of the plane that brought me over here yesterday to London. I don't know the people who invented and manufactured this microphone and these cameras which are recording what I'm saying. I don't know the people who wrote all the books and articles that I've read in preparation for this talk. And I certainly don't know all the people who might be watching this talk over the internet, somewhere in Buenos Aires or in New Delhi. Nevertheless, even though we don't know each other, we can work together to create this global exchange of ideas. This is something chimpanzees cannot do. They communicate, of course, but you will never catch a chimpanzee traveling to some distant chimpanzee band to give them a talk about bananas or about elephants or anything else that might interest chimpanzees. Now, cooperation is, of course, not always nice. All the horrible things humans have been doing throughout history, and we have been doing some very horrible things, all those things are also based on large-scale cooperation. Prisons are a system of cooperation. Slaughterhouses are a system of cooperation. Concentration camps are a system of cooperation. Chimpanzees don't have slaughterhouses and prisons and concentration camps. Now, suppose I've managed to convince you, perhaps, that yes, we control the world because we can cooperate flexibly in large numbers. The next question that immediately arises in the mind of inquisitive listener is how exactly do we do it? What enables us, alone of all the animals, to cooperate in such a way? The answer is our imagination. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. All other animals use their communication system only to describe reality. A chimpanzee may say, look, there is a lion, let's run away. Or look, there is a banana tree over there, let's go and get bananas. Humans, in contrast, use their language not merely to describe reality, but also to create new realities, fictional realities. A human can say, look, there is a God above the clouds, and if you don't do what I tell you to do, after you die, God will punish you and send you to hell. And if you all believe these stories that I've invented, then you will follow the same norms and laws and values, and you can cooperate. This is something only humans can do. You can never convince a chimpanzee to give you a banana by promising him that after you die, you'll go to chimpanzee heaven and you'll receive lots and lots of bananas for your good deeds. So now give me this banana. No chimpanzee will ever believe such a story. Only humans believe such stories, which is why we control the world, whereas the chimpanzees are locked up in zoos and research laboratories. Now, you may find it acceptable that yes, in the religious field,
humans cooperate by believing in the same fictions. Millions of people come together to build a cathedral or a mosque or fight on a crusade or in a jihad because they all believe in the same stories about God and heaven and hell. But what I want to emphasize is that exactly the same mechanism underlies all other forms of mass-scale human cooperation, not only in the religious field. Take, for example, the legal field. Most legal systems today in the world are based on a belief in human rights. But what are human rights? Human rights, just like God and heaven, are just a story that we've invented. They are not an objective reality. They are not some biological fact about Homo sapiens. Take a human being, cut him open, look inside, you will find the heart, the kidneys, neurons, hormones, DNA, but you won't find any rights. The only place you find rights is in the stories that we have invented and spread around over the last few centuries. They may be very positive stories, very good stories, but they are still just fictional stories that we've invented. The same is true of the political field. The most important factors in modern politics are states and nations. But what are states and nations? They are not an objective reality. A mountain is an objective reality. You can see it, you can touch it, you can even smell it. But a nation or a state like Israel or Iran or France or Germany, this is just a story that we've invented and became extremely attached to. The same is true of the economic field. The most important actors today in the global economy are companies and corporations. Many of you perhaps work for a corporation like Google or Toyota or McDonald's. What exactly are these things? They are what lawyers call legal fictions. They are stories invented and maintained by the powerful wizards we call lawyers. And what do corporations do all day? Mostly, they try to make money. Yet what is money? Again, money is not an objective reality. It has no objective value. Take this green piece of paper, the dollar bill, look at it. It has no value. You cannot eat it, you cannot drink it, you cannot wear it. But then come along these master storytellers, the big bankers, the finance ministers, the prime ministers, and they tell us a very convincing story. Look, you see this green piece of paper? It is actually worth 10 bananas. And if I believe it, and you believe it, and everybody believes it, it actually works. I can take this worthless piece of paper, go to the supermarket, give it to a complete stranger whom I've never met before, and get in exchange real bananas, which I can actually eat. This is something amazing. You can never do it with chimpanzees. Chimpanzees trade, of course. Yes, you give me a coconut, I'll give you a banana, that can work. But you give me a worthless piece of paper and you expect me to give you a banana? No way. What do you think I am, a human? Money, in fact, is the most successful story ever invented and told by humans because it is the only story everybody believes. Not everybody believes in God. Not everybody believes in human rights. Not everybody believes in nationalism, but everybody believes in money and in the dollar bill. Take even Osama bin Laden. He hated American politics and American religion and American culture, but he had no objection to American dollars. He was quite fond of them, actually. To conclude then, we humans control the world because we live in a dual reality. All other animals live in an objective reality. Their reality consists of objective entities like rivers and trees and lions and elephants. We humans, we also live in an objective reality. In our world too, there are rivers and trees and lions and elephants. But over the centuries, we have constructed
On top of this objective reality, a second layer of fictional reality, a reality made of fictional entities, like nations, like gods, like money, like corporations. And what is amazing, that as history unfolded, this fictional reality became more and more powerful, so that today, the most powerful forces in the world are these fictional entities. Today, the very survival of rivers and trees and lions and elephants depends on the decisions and wishes of fictional entities like the United States, like Google, like the World Bank, entities that exist only in our own imagination. Thank you. Thank you. Wow. Yuval, you have a new book out. After Sapiens, you wrote another one, and it's out in Hebrew, but not yet translated into. I'm working on the English. translation. Okay, as we you speak. in the book, if I understand it correctly, you argue that actually the amazing breakthrough that we are experiencing right now not only will potentially make our life better, but they will create, and I quote you, new classes and new class struggles, just as the Industrial Revolution did. Can you elaborate for us? Yes, in the Industrial Revolution, we saw the creation of a new class of the urban proletariat. And much of the political and social history of the last 200 years involved what to do with this class and the new problems and opportunities. Now we see the creation of a new massive class of useless people. As computers become better and better in more and more fields, so it is a distinct possibility that computers will outperform us in most tasks and will make humans redundant. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. But this doesn't sound like a very appealing future. Okay, so you basically say in the book, and now that for all the discussion about the growing evidence of significant economic inequality, we are just kind of at the beginning of the process. Again, it's not a prophecy. It's seeing all kinds of possibilities before us. One possibility is this creation of a new massive class of useless people. Another possibility is the division of humankind into different biological castes, with the rich being upgraded into virtual gods and the poor being degraded to this level of useless people. I feel there is another TED Talk coming up in a year or two. Thank you, Yuval, for making the trip. Thank you. Thanks. Bueno, ahí está el video de Harari. Pues este loco ha escrito 3 libros y habría que leerlos. Este es un resumen, pero súper corto, súper comprimido, del pensamiento de Harari, pero yo les puedo aclarar cosas si ustedes quieren profundizar, porque ese es uno de mis textos ahora que me ha robado la atención. Por ahí encontré otro texto que les voy a recomendar también, pero dijéramos que, ¿qué opinan del video? ¿Qué les pareció? Frente a la pregunta que hice inicialmente, ¿ustedes qué dirían? Doctor. A ver. ¿Me escucha? Susi. No, Alicia. Sí, bueno, algo que me da curiosidad es que el señor Yuval, ¿no? Yuval Noah Harari. El señor Harari, él habla de una realidad objetiva, ¿no? Pero no la fundamenta, porque él se basa constantemente en la realidad objetiva, pero ¿cuál es esa realidad objetiva, no? Bueno, hay varios filósofos como Nietzsche, que por ejemplo sustentan de que lo físico es ilusorio y lo único real es el pensamiento, ¿no? Por ahí iría la dualidad que él indica sobre la realidad dual que vive el humano, ¿no? Pero pienso que por la facultad de interpretación que tiene el ser humano, la forma que se pone de acuerdo justamente a través de esa característica de la cooperación es cuando se funda lo que esa comunidad considera cierto o considera aceptable, ¿no? Por esa colaboración que se tiene, ¿no? Y en ese momento
se forma esa realidad objetiva que él puede observar, ¿no? O sea, se construye, se forma, se puede observar, pero esa parte es lo que a mí me da curiosidad, o sea, cómo él fundamenta, cómo construye o cómo llega a decir que es una realidad objetiva, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos para señalar eso, ¿no? Ok, Alicia, voy a responder tu pregunta. Harari no se explicita mucho en esa aclaración porque asume el concepto de la objetividad. Cuando él dice realidad objetiva, está diciendo lo que Enrique Dussel, el maestro de la Universidad Mexicana de la UNAM, señala, que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice Enrique Dussel? Enrique Dussel lo que dice es, el ser humano es un ser que tiene una característica que no tienen los demás animales. Tanto Dussel como Harari conciben que nosotros somos animales. Somos el resultado de un proceso evolutivo, somos el resultado de un proceso ontofilogenético que ha permitido que el hombre alcance el nivel de desarrollo cognitivo que hoy tenemos. Y él dice, el ser humano es el único ser en la Tierra que tiene tres características. Primera, que piensa. Segundo, no solamente piensa, sino que se da cuenta que piensa. Y tercero, que no solamente piensa y se da cuenta que piensa, sino que reflexiona sobre lo que piensa. Esas tres características son las que Harari denomina la revolución cognitiva. Pero Harari habla de la objetividad en términos de la realidad material concreta. Cuando él dice montaña, está hablando que la montaña tiene una existencia física material concreta. Tú la puedes oler, tú la puedes tocar. En cambio, tú no puedes tocar a McDonald's. Tú no puedes tocar a la Peugeot. Tú no puedes tocar a Argentina. No la puedes tocar. No tiene una existencia real, concreta, material. Por eso es que él no necesita sustentar la objetividad. La objetividad está hablando es en términos materiales. Es de la existencia material de los objetos. La lluvia es un evento material concreto. Tú la ves, te mojas. ¿Ve? En cambio, el concepto de bien o del mal es un concepto imaginado, es una imaginación, no es algo concreto, no es algo que tú puedas tocar, oler y ver. Por eso la objetividad en Harari, como en Dussel, es que el hombre tiene una doble relación. Una relación con la naturaleza, con el mundo que nos rodea, con el entorno en el que nos desarrollamos, y en esa relación con la naturaleza objetiva, es que el ser humano construye los órdenes imaginados, construye los mitos, construye las religiones, las ciencias, las naciones, los derechos, las leyes, las normas. Es decir, que el ser humano vive en una doble realidad, entre la conexión con el mundo real y concreto y la que ha construido con el otro y que es imaginada, que es abstracta, que tú no la puedes tocar. Tú no puedes comprar en una farmacia un derecho humano, porque no tiene existencia real. Es el ejemplo que pone cuando dice que abren un ser humano y le encuentra riñón y tal. Pero esos imaginarios, esas construcciones, esos mitos, esas creencias, esas normas, son las que determinan la manera como yo me relaciono con el mundo. Ahorita vamos a ver un ejemplo más concreto. Entonces, esa es la explicación que Harari da a lo que él llama la objetividad. Pero creo que tú necesitas una aclaración mayor, dada tu pregunta y tu inquietud. Y es que en el campo de la ciencia, la objetividad está dado por el método científico. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos fundamentalmente seres subjetivos. Es decir, el ser humano no es objetivo, el ser humano es subjetivo. ¿Y qué estoy diciendo con esta afirmación? Que es una afirmación gigante y poderosa. Estoy diciendo que la
apreciación que yo tengo sobre mí mismo, sobre los otros y sobre el universo es producto de mi construcción social. Y aquí viene otra apreciación. Y es una apreciación que viene del psicoanálisis. Y es la siguiente. Y es que los seres humanos, ojo Alicia, los seres humanos somos los únicos seres que venimos al mundo y venimos al mundo a través de dar luz la mujer de manera incompleta. ¿A qué me refiero de manera incompleta? El hombre viene a la vida a los 9 meses de vida intrauterina, la mujer da a luz, el hombre aparece, ese nuevo ser aparece, no sabe hablar, no sabe caminar, no conoce la expresión de los valores y los sentimientos y no tiene la manera de cómo conducirse, no la sabe. ¿Cómo adquiere el hombre ese desarrollo? ¿Cómo se completa ese desarrollo y ese crecimiento, que son las dos características del desarrollo psicológico? El crecimiento y el desarrollo, a través de lo que el psicoanálisis llama el contacto con el otro. Es decir, el ser humano es el único ser necesitado del otro. Nosotros no somos un ser social por naturaleza, como lo han venido diciendo muchos autores. Eso es mentira. El ser humano es un ser social por necesidad. ¿Qué implica que sea necesidad? Que si yo no tengo a alguien que me genere attachment, que me genere afecto, que me genere cuidado, yo no voy a caminar, yo no voy a hablar, yo no voy a poder expresar lo que siento. El ser humano es un ser necesitado del otro. Y es con el otro, ojo a esto, es con el otro que se construye el ser humano. Dicho de otra manera, nosotros tenemos una naturaleza biológica, que somos animales. Y esa naturaleza biológica se desarrolla en un entorno social y cultural. Esa es la doble dimensión humana. Esa es la dimensión entre lo objetivo y lo subjetivo. No sé si quedó clara la respuesta, Alicia. Sí, el punto está muy bueno, ¿no? Como lo ha expresado y también ¿no? Lo que dice el autor, ¿no? Ahora, estábamos leyendo nosotros una lectura de Edgar Morin o Morin en francés, Sí, que él por ahí. hablaba también que no del Homo sapiens, sino del Homo sapiens demens. Y también hablaba de la dualidad, ¿no? Pero ya también Lewis Carroll, en su obra de Alicia, cuestiona, ¿no? Si realmente estamos viendo la realidad Claro, ¿no? claro, Alicia, pero Cuestiona, ¿no? digamos, Y claro, Claude Shannon en su descubrimiento de la comunicación indica, ¿no? Que realmente habría que dudar de lo que estamos viendo y más allá la física cuántica también. ¿Por qué sí, aparece, por ejemplo, Alicia frente a Fernando? ¿Y por qué Fernando aparece frente a Alicia, no? sí, pero miremos una cosa, Alicia, a ver. O sea, yo puedo citar, así como tú lo haces, a muchos filósofos. Harari no es filósofo, Harari es historiador. Mire lo que pasa. Los seres humanos nos comunicamos. Es decir, el ser humano produjo algo que se llama lenguaje. Y esa construcción del lenguaje es una construcción colectiva. ¿Y para qué se comunica el ser humano? O sea, ¿cuál es la utilidad de la comunicación? La utilidad de la comunicación en el ser humano es para cooperar. Lo que decía Harari, el ser humano es un ser flexible en el grado de cooperación con el otro, para comunicar. Es decir, incluso en un texto de Harari hay algo muy curioso que dice que la comunicación comenzó con el chisme, dado que los chimpancés originales tenían demasiado tiempo de no hacer absolutamente nada y entonces se dedicaban a conversar sobre los demás. El ser humano se comunica. Ahora, el problema que tú planteas frente a si estamos viendo o no es muy sencillo de resolver.
La neurociencia plantea que el cerebro humano no es una cámara de video, el cerebro humano no es una máquina para grabar información, que el cerebro humano es algo mucho más poderoso. El cerebro humano tiene una característica, y es que lo que intenta el cerebro humano es mantenerte viva. ¿Por qué? Porque la tarea de la evolución es el mantenimiento de la vida. Por lo tanto, el cerebro va a interpretar la realidad en la medida en que tú te conectas con esa realidad objetiva y con esa relación con el otro. Por lo tanto, lo que tú percibes es tuyo, es único, y cualquiera de los que están acá perciben el mundo de manera distinta. Por eso es que somos subjetivos. Ahora, pues es obvio que hay un debate si lo que percibimos es real o no. Por lo siguiente, porque es que la percepción humana obedece a 3 tipos de procesos distintos. Voy a poner un ejemplo sencillo. La visión. Cuando tú ves algo, es porque hay algo que incide sobre la neurona del área posterior del cerebro, que es el área visual primaria. Es decir, que hay una energía que sale del objeto que tú estás viendo. Esa energía que sale del objeto, que va al nervio, dijéramos, al sistema neuronal, produce una excitación en la neurona que produce una despolarización de iones de calcio y de sodio que generan un disparo, y ese disparo produce una emisión a través de la neurona de la química, de lo que nosotros llamamos los neurotransmisores. Y ese neurotransmisor se transmite de manera rápida por todas las demás neuronas hasta que llega al área visual primaria, y el área visual primaria a través del tálamo dice, lo que está viendo ella es al profe. Y por lo tanto, esa información se la devuelve el hipocampo al tálamo, y el tálamo te dice, tú estás viendo al profe. ¿Cierto? Pero la manera como tú ves al profe es tuya. La manera como me ve Jessica, como me ve Sergio, como me ve Gino, es propia de él. ¿Ve? Porque cada cual. Pero lo que no podemos negar, Alicia, es que todos estamos viendo. Por lo tanto, la realidad no es lo que yo veo, sino que estoy viendo. No sé si me estás comprendiendo. ¿Ve? La realidad ¿Cómo llegamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos viendo? Todos estamos de acuerdo que estamos viendo al profe, pero lo que no podemos estar de acuerdo es que todo lo veamos igual. ¿Sí es claro? Entonces la pregunta es, si lo vemos distinto, ¿cuál es el verdadero profe? Pues el de cada uno de ustedes. ¿Sí es claro? Ese es el debate. Ahora, mire lo que pasa. Yo creo que tú, por las preguntas que me haces, creo que tienes la formación adecuada para hacerte esta pregunta. ¿Tú sabes cómo responde Karl Popper para explicar el pensamiento? ¿Has leído a Karl Popper? Alicia. Se quedó congelada. Sí, se ha congelado. Se quedó congelada, Alicia. ¿Alguien me puede decir cómo es que Karl Popper expresa el pensamiento? Ahí es donde está el problema. Dijéramos que Popper lo que dice es lo siguiente. El pensamiento es el resultado de un proceso sistémico y complejo que produce la emergencia del pensamiento. Es decir, que el pensamiento no tiene una existencia material concreta en el cerebro, sino que es la interacción neuronal de las 100.000 millones de neuronas que tenemos, que al interactuar generan eso que nosotros llamamos pensamiento. Y que nosotros no podemos tocar, fotografiar ni nada, pero que tiene existencia real en la medida en que yo digo, yo pienso. ¿Ve? Entonces, eso es lo que sucede. El cerebro interpreta la realidad, el cerebro no retrata la realidad. Voy a poner un ejemplo sencillo. Los colores. Los colores no tienen existencia real, son producción del cerebro. ¿Y por qué se dan los colores? Porque el cerebro interpreta de esa manera
la energía que viene del espectro de luz visible. Es tan así que el cerebro humano no es capaz de ver todos los colores ni todas las longitudes de onda que existen en el universo. El cerebro humano solo capta unas longitudes de onda que llegan al oído. No escucha todo el sonido del universo. De ahí que hay animales que tienen una capacidad auditiva mayor que el ser humano. Incluso hay animales que tienen mayor capacidad visual en la noche que el ser humano. Es decir, el cerebro humano tiene una capacidad limitada para conectarse con la realidad. Por lo tanto, la pregunta filosófica sobre si lo que estamos viendo es realmente la realidad es absolutamente válida. Estamos viendo es parcialmente la realidad. Dicho de otra manera, vemos lo que podemos ver, no lo que realmente es. ¿Cuál es el papel entonces para observar la verdadera realidad? La ciencia. La ciencia. ¿Cómo? El telescopio. El Voyager Web, el James Webb, el que está viajando por las, que nos están viendo fotografías del universo. La investigación científica, el estudio del ADN, el estudio de la inteligencia artificial, todo lo que hace Silicon Valley. Todo eso, ¿qué es? Ampliar el rango de percepción que el ser humano tiene de la realidad. Nosotros sabemos que la Tierra se mueve, pero usted dice, yo estoy quieto, yo no me estoy moviendo. No es posible que usted esté en un lugar que se mueve y usted esté quieto. ¿Ve? Entonces, el problema está en que la objetividad se amplía es a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque el ser humano está limitado en su percepción, porque el ser humano no tiene la capacidad para conectarse con todo lo que existe, dado que existe una limitación biológica para poder captar esa realidad. De ahí que la inteligencia artificial es la que está siendo capaz de superar al hombre en la percepción de los objetos. Yo no puedo mirar al interior de una célula si no tengo un microscopio de elevada capacidad descriptiva. No puedo conocer el universo si no tengo un telescopio que me permita ver el universo. Por lo tanto, yo pudiera negar durante muchísimos años que no existen más planetas, solo porque no los veo. Pero la ciencia me ha dicho que hay muchos más planetas y me los ha hecho ver a través del telescopio. ¿Es claro? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos un cerebro limitado. Y ese cerebro limitado se conecta con la realidad e intenta ser coherente entre la producción del cerebro y la realidad. De ahí que las enfermedades mentales no son otra cosa que una disrupción sobre la realidad. Es decir, cuando usted tiene una patología mental, ¿qué es lo que sucede? Que usted está desquiciado. Es decir, que lo que usted piensa no corresponde con la realidad. ¿Con cuál realidad? Con la que tú contactas, con la que tú conectas, con la que tú has vivido, con la de la experiencia en concreto. Es eso, Alicia, es fundamentalmente eso. ¿Qué otra pregunta? Gracias, doctor. No, tranquila, me interesa y tus preguntas son geniales y me encanta que te vayas por ese lado. ¿Qué otra pregunta frente a o cómo les parece? El doctor Raúl Ramos quiere preguntar, el doctor Raúl Ramos. No lo veo aquí. Sí, ahorita está. Ah, sí, ya lo veo acá. Está todo elegante, todo. Nosotros decimos aquí en Colombia todo cachaco, todo con corbata y con... Muy bien, muy bien arreglado. A ver, sí, te escucho. A ver, te escucho. Habilita tu micrófono. Ajá. Doctor, disculpe. Yo no soy muy doctor en filosofía. He leído algo. Y a propósito de lo que mencionaba Harari sobre la objetividad y la subjetividad, la creación del ser humano de cosas ficticias o de cosas fictas, ¿no? A través del pensamiento, ¿no? De la realidad dual o paralela en la que vivimos nosotros como seres racionales y los animales, que tienen una realidad totalmente distinta. ¿Existe similitud o diferencias entre el pensamiento de Harari y su teoría
y el pensamiento de Platón respecto a las ideas y las formas? Es una pregunta. Sí, no, perfecta la pregunta, perfecta la pregunta. Con todo gusto te la voy a intentar responder. Claro que es totalmente distinto, totalmente distinto. O sea, Platón, ¿qué era lo que decía? La teoría de Platón estaba fundamentada en las ideas de Sócrates. O sea, para poder entender lo que Platón planteaba, yo tengo que poder, tengo que explicar lo que su maestro le enseñó, porque la teoría de Platón es un avance epistémico, epistemológico de lo que dijo Sócrates. Miren lo que decía Sócrates. Sócrates decía, la verdad y el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros. Y solo a través de la reflexión es que podemos hallar la verdad. Dicho de otra manera, solo hablando con mi daemon interior, solo hablando con mi ego interno, solo haciéndome preguntas a mí mismo, yo voy a encontrar la verdad. Y por eso era que Sócrates viajaba por las ciudades en unas sandalias y con un vestido largo y todo desordenado y sucio, y le preguntaba a la gente, ¿y usted qué piensa sobre el amor? ¿Usted qué piensa sobre la guerra? ¿Usted qué piensa sobre la ira? ¿Usted qué piensa que es la belleza? Y a través del diálogo que cada uno hacía con uno mismo, se respondía. Esa enseñanza de Sócrates a Platón fue la que le hizo pensar a Platón que el lugar donde residía la verdad estaba dentro del cuerpo y la llamó alma. Y que la verdadera existencia de los objetos, de la realidad concreta, estaba por fuera del hombre. Estaba en otro mundo, en otro lugar. Que lo que nosotros percibíamos era una copia imperfecta de lo que existía en otro lugar. De ahí que la filosofía platónica es metafísica. ¿Sí? Para él, cuando uno nacía con todo el conocimiento, porque el alma era el reflejo de los objetos verdaderos que estaban por fuera. Y por eso para Platón, el conocimiento es recordar. Para Platón, el diálogo es una forma de recordar, que es más o menos una forma parecida a lo que planteaba su maestro Sócrates. En cambio, lo que dice Harari es que el ser humano construye historias, imagina cosas, inventa historias para poder conducirse en la vida. Y por eso ha inventado el dinero, por eso ha inventado las naciones, por eso ha inventado las religiones, por eso ha inventado los mitos, por eso ha inventado las corporaciones, por eso ha inventado todo aquello que no es real, que no es material, pero que es lo que nos conduce y lo que nos hace que nos manejemos. ¿Ve? O sea, él no está hablando de una existencia por fuera, sino él lo que está hablando es de que el ser humano es un constructor de ideas, un constructor de imaginarios, un constructor de mitos, y que eso es lo que caracteriza al ser humano, cosa que no ha podido hacer ningún otro animal. El ser humano es el que ha inventado cosas. ¿Y qué ha inventado? La ley. ¿Qué ha inventado? La religión. ¿Qué ha inventado? Los derechos humanos. ¿Qué ha inventado? Los códigos. Y todo eso no tiene existencia real, pero es la que maneja la realidad del ser humano. Esa es la paradoja de Harari. ¿Sí es claro? A ver, vamos a una cosa más compleja y verá que esto se pone más interesante. Y verá. Occidente, a ver, cuando ustedes dicen Occidente, cuando ustedes leen cualquier texto de historia o de filosofía o de derecho, hablan del derecho occidental, derecho anglosajón o lo que ustedes quieran. Occidente, ¿dónde nace? En Grecia. Pero Grecia no es la cuna de la filosofía. La cuna de la filosofía es Egipto. Es en Egipto donde se empiezan a plantear los primeros presupuestos de lo que Grecia desarrolla a través de Sócrates, Platón y Aristóteles y de los demás, Heráclito y todos los demás filósofos, pero su origen es Egipto. Esa filosofía, esa forma del pensar, esa política aristotélica, por ejemplo, se traslada a Roma, al Imperio Romano,
a la filosofía romana, al derecho romano. Y ese derecho romano se extiende por toda Europa, se va a Inglaterra, a los Estados Unidos, y se constituye lo que hoy llamamos el pensamiento occidental. Pero ese no es el único pensamiento que existe en el universo. Hay un pensamiento que es oriental, que no es occidental, y que se rige por mitos, creencias e imaginarios totalmente distintos al mito y al imaginario occidental. ¿Qué es lo que ha moldeado el pensamiento occidental? ¿Cuál ha sido el nicho en el cual se ha desarrollado el pensamiento occidental? El nicho en el cual se ha construido el pensamiento occidental es el mito judeocristiano. Es decir, según Harari y los científicos que apoyan su pensamiento, el hombre construyó el mito judeocristiano. Y el mito judeocristiano es la base del derecho occidental. Explico. Se crea, se inventa y se construye un orden a través de un Dios todopoderoso. Ese Dios es el origen del ser humano, es el que creó al ser humano. Y ese Dios le da una orden a ese ser humano, le da un texto, le da un libro y le da unos mandamientos. Los 10 mandamientos se los entrega a la humanidad, al pueblo escogido por él. Y le dice que eso es lo que debe cumplir y que si no lo cumple va a tener castigo. Se va a ir para el infierno, para el purgatorio o para el cielo. Y los 10 mandamientos son el presupuesto normativo de Dios. Y como Dios es todopoderoso, el control es absoluto. ¿Y por qué el control es absoluto? Porque yo, independientemente de que alguien me esté o no viendo, Dios sí me está viendo. Y por ende yo debo cumplir lo que Dios me dijo, porque Dios me está mirando, Dios me está observando, porque Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, yo no puedo ocultar, no puedo aislarme del castigo divino. Y ahí que Caín, cuando mata a Abel, no puede huir de Dios, porque Dios lo persigue, porque Dios lo encuentra y porque Dios le pone la señal en la frente para que todo el mundo sepa que mató a su hermano. No se puede huir de Dios. No se puede escapar del poder de Dios. Ese es el mito judeocristiano que luego se traslada al derecho. ¿Y cómo se traslada al derecho? Pues en lugar de Dios, ¿qué ponemos? En lugar de Dios, ponemos al Estado. ¿Bien? En lugar de los 10 mandamientos, ¿qué ponemos? Ponemos la ley, la constitución, la norma, los derechos humanos. ¿Bien? Y en lugar del castigo, en lugar del infierno, del cielo y del purgatorio, colocamos la cárcel, la multa, la pena de muerte, la cadena perpetua. Es exactamente lo mismo, porque el modelo, el invento, el imaginario que el mundo occidental construyó parte del modelo judeocristiano. Y sigo explicando esto. El modelo judeocristiano, que más tarde se constituye en las 3 religiones más grandes de Occidente, que son islamismo, judaísmo y cristianismo. Esas 3 ramas del origen, del nicho original, son los que constituyen el conjunto normativo que el derecho ha asumido para poder constituirse como una esencia normativa válida. De ahí que en todo Occidente, la mujer no tenía derechos. El derecho occidental era machista, lo sigue siendo. Gracias al avance del movimiento feminista internacional, las mujeres han adquirido derecho, pero muy recientemente. La mujer no podía hacer contratos. La mujer era repudiada si era infiel. Es más, en los textos sagrados del cristianismo, en la Biblia, en la Torá, en el Talmud, en los textos sagrados de la postura judeocristiana, se repudia a la mujer cuando es poseída por alguien que no es su marido.
E incluso se señala que aquel que posea a la mujer, no siendo su mujer, va a tener que pagar una multa al padre o al marido. Si es el padre, le paga al padre y se casará con él o se irá a vivir con él. Mira esa dimensión tan perversa, pero fundamentada ¿en qué? En el imaginario judío-cristiano. Y la mujer nunca tuvo derechos, nunca podía hacer nada, no podía representar a la familia, el apellido lo había perdido. ¿A través de qué? De una postura imaginada, es lo que dice Harari, un invento que consideraba a la mujer inferior. ¿Por qué? Porque Aristóteles y Sócrates, filósofos antiguos, origen del modelo occidental, señalaban que la mujer era un ser inferior. Para los griegos, la mujer era un ser inferior y los esclavos nacían esclavos. Incluso para los griegos, los extranjeros eran imperfectos, eran sometidos y podían ser esclavizados. ¿Eso qué es? Eso no tiene existencia real, mis queridos amigos. Eso es un imaginario, eso es un cuento, eso es un mito. Lo que pasa es que es tan poderoso que se volvió real. Y entonces nadie lo discutía. Hasta hace muy poco, 100 años, los niños no tenían derechos. Los niños eran considerados objeto de explotación, no tenían derechos. Eran patrimonio de los padres. Hoy en día sabemos que eso ha cambiado. Y otro ejemplo final. Hasta hace 10 y 15 años, la mayoría de legislaciones occidentales consideraban al homosexual como un enfermo y como alguien que debía ser sometido a tratamiento e incluso podía ser detenido, como pasa en las comunidades o en los países musulmanes. El cuerpo de la mujer es considerado por la postura judeocristiana como fuente de pecado. De allí que el islamismo prohíba a la mujer que muestre su cuerpo. ¿Eso qué es? Es un mito, es un invento, es una creación. Y que nosotros hemos creído que es verdad y que tenemos que seguirlo porque es así. No, el mensaje que les estoy dando es, no es así. Hay que inventar otra historia más cercana ¿a qué? A la condición humana, que es lo que muestra la biología y la psicología cognitiva, que el hombre y la mujer son distintos, son seres distintos, pero no inferiores, que el hombre no es superior a la mujer, que el niño no es un adulto pequeño, sino que es un niño, y que el niño tiene su propia personalidad, tiene sus propios derechos y que tiene derecho a desarrollarse. Eso hasta hace muy poco tiempo el derecho occidental lo negaba. Yo los invito a que reflexionen sobre eso. ¿Qué tipo de derecho están aprendiendo? ¿Cuál es el fundamento de ese derecho? Y si realmente se constituye frente a la naturaleza humana como algo válido. Ese es el tipo de cosas. Yo le voy a poner finalmente otro ejemplo. La lucha contra las drogas. A los Estados Unidos se le ocurrió que había que prohibir la siembra, cultivo y exportación de droga, de la cocaína y de la marihuana. Bueno, ya con la marihuana no hay problema porque ellos la están legalizando. ¿Qué es eso? Es un orden imaginado. Al gobierno norteamericano se le ocurrió y produjo la mayor tragedia que el pueblo latinoamericano haya tenido, que es el tráfico de drogas, y cuya lucha se perdió. Pero no discutimos eso. Lo que discutimos es cómo hacemos para combatir las drogas, en lugar de pensar que el gran problema es prohibir las drogas, porque el problema de las drogas no es un problema de la ley, mis queridos amigos. El problema de las drogas es un problema de salud mental. El problema de las drogas está mal ubicado. Hay que quitárselo al derecho. Hay que colocarlo en el campo que es en el campo de la salud mental, porque es un problema de la condición humana. El ser humano toda la vida ha consumido drogas. Toda la vida. Y se ha embriagado. Es una condición humana. La tenemos. Nos encanta eso. ¿Por qué la prohibimos? ¿Por qué generamos tipos penales? ¿Y por qué llenamos las cárceles de gente que no tiene otro medio para salir de su miseria,
de la miseria en que los gobiernos de estos países los han convertido, que traficar droga a ver si pueden salir de sus miserias. Y llenamos las cárceles de mujeres que tienen hijos que los dejan abandonados, que produce mayor tragedia que aplicar la ley y restituir el tipo penal afectado. Esta es la reflexión que yo les quiero dejar. Es por ahí. ¿Cuál es el fundamento del derecho? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el mito que nos han inventado? ¿Cuáles son los fundamentos de ese mito? Ese es el verdadero debate. Lo demás es técnica procesal, como decía Tarufo, Michel Tarufo. Ese no es el problema. ¿Ve? Entonces, yo quiero llamar la atención sobre eso. ¿Qué otra pregunta quieren hacer? ¿Puedo preguntar, doctor? Claro, todas las que quieran. Ya. Bueno, así como usted comentaba del tema de que, digamos, tenemos un componente de subjetividad y pienso que el derecho va a atacar ese componente de subjetividad, obviamente con la imaginación, con el invento de las leyes, pero va a tratar, porque igual se le escapan muchas cosas, ¿no? A tratar de poner un límite, de poner de decir, ah, por aquí no vas a cruzar, ¿no? Pero siempre hay vacíos y bueno, en el derecho también se le llaman lagunas, etcétera, ¿no? Pero pienso que a través de la ley, del derecho, se busca enfrentar esa subjetividad que el ser humano nunca la ha podido tampoco resolver, ¿no? Entonces, y ahí venía mi pregunta, ¿no? Para usted, que quizás pueda darnos algunas ideas, ¿no? Porque la pregunta que me surgía era, ¿cómo resolvemos la subjetividad humana buscando el beneficio del conjunto, ¿no? Porque estamos hablando que justamente esta subjetividad es la que nos causa a veces perjuicio cuando está en manos de los poderosos, ¿no? Hace poco, la crisis financiera, por ejemplo, del 2008, se produjo uno de los grandes factores porque las clasificadoras de riesgo emiten informes que el 50% es objetivo, estamos hablando de cálculos, ratios, análisis de estados financieros, pero el otro 50% es subjetivo, es decir, si me cae bien Fernando o lo veo bien a Fernando, le pongo 20, si no me cae bien Fernando o no se peinó bien, le pongo 15, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, qué ideas nos podría dar usted con respecto a esto, ¿no? Porque esta subjetividad justamente es la que, ese campo es lo que nos produce en algún momento ser tiranos, en algún momento pues generar tragedias como la crisis financiera internacional del 2008, etcétera, etcétera, como muchas otras, ¿no? También podemos citar la de 1939, ¿no? El Jueves Negro, ¿no? Entonces, tenemos muchas situaciones así, por ejemplo, en ese corte, como otras que usted ha señalado, gente llena en las cárceles, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? ¿Existe alguna posibilidad? Harari ha dicho algo, no sé. Claro que sí, Alicia. Mire lo que pasa. Empiezo por la parte final que me parece interesante. El mayor fracaso de Occidente se llama la prisión. Es decir, si hay algo que no ha funcionado en el campo de la justicia, es la prisión. Es más, en países donde hay pena de muerte, el crimen sigue campante. La pena de muerte no es un elemento disuasorio. ¿Ve? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Cómo hacemos justicia de una manera distinta? Y aquí viene mi propuesta. ¿Qué es lo que el ser humano no desea? O sea, ¿qué es lo que el ser humano rechaza? Lo que el ser humano rechaza es el sufrimiento. Y el delito es sufrimiento. El delito no es atentar contra un tipo penal abstracto colocado en un código. No, ese es el cuento que nos han echado. Lo que nosotros tenemos que mirar es que el delito produce sufrimiento. ¿A quién? A la víctima, al victimario y a la sociedad en general. El delito es un grave generador de sufrimiento humano.
Amartya Sen, el economista premio Nobel, decía, llevamos 21 siglos intentando definir qué es la justicia. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Nadie sabe qué es la justicia. Cuando lo que debimos haber hecho, por eso tu pregunta me parece genial, es eliminar las injusticias. O sea, Alicia, el derecho se tiene que mover, no para mirar la norma. El derecho se tiene que mover para mirar las injusticias. ¿Y qué quiere decir moverse para reparar las injusticias? Lo que quiere decir es que el derecho se debe mover, no para castigar, sino para reparar, para rehabilitar, para prevenir, para generar cultura, para respetar al otro. Es por ahí el asunto. Yo pertenezco a la Sociedad Mundial de Victimología. Incluso los invito a que se vinculen a la Sociedad Mundial de Victimología. La página está en la web y ahí ustedes se pueden vincular. Y ahí se ha trabajado lo siguiente. Y es que tenemos que mirar otro discurso, tenemos que crear otro imaginario y tenemos que hacer del campo de la justicia algo más cerca al sufrimiento humano. Es decir, que lo que la sociedad y el Estado deben hacer es moverse para atender a las víctimas. Y las víctimas son la fuente del derecho, no la ley. Ojo, no es el código, es el sufrimiento de la víctima. Es lo que la víctima ha perdido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende muy bien este concepto victimológico y por eso la Corte Interamericana plantea que para que se pueda reparar de verdad a una persona se necesitan 5 cosas. Primero, restituir, es decir, devolverle lo quitado a la víctima. Obvio que hay delitos en donde usted no le puede devolver a la víctima lo quitado, como en el homicidio. Yo no le puedo devolver la vida. Pero en los otros casos que no sean homicidios, yo sí le puedo devolver lo que se le ha quitado. Incluso le puedo devolver el nombre, le puedo devolver el grado de dignidad afectado. Segundo, indemnización, que no es otra cosa que un pago en efectivo de manera simbólica, porque el delito no puede tener precio. ¿Cuánto vale un abuso sexual? ¿Cuánto vale un desplazamiento? ¿Cuánto vale la tortura? ¿Cuánto vale un secuestro? No lo podemos tasar, porque la vida humana no tiene valor. Pero la indemnización es un valor simbólico que el victimario o el Estado debe pagar. Tercero, la satisfacción de necesidades derivadas del delito. Se deben satisfacer esas necesidades que se derivan de la consecuencia del delito y el derecho se debe mover para eso. Cuarto, la rehabilitación. La manera como el Estado, el victimario y la sociedad se mueven para rehabilitar a esa persona y regresarla al tejido social roto, regresarla a su entorno familiar, poderle satisfacer esas necesidades. Y quinto, las garantías de no repetición, de que ese hecho no se vuelva a dar. Y eso es totalmente distinto a un proceso penal que culmina con una venganza legal. Tenemos que pensar distinto, movernos distinto, cambiar el discurso. El discurso del derecho vengador, del derecho judeocristiano, del derecho del infierno y de la pena de muerte no ha funcionado. El criterio de que estamos ofendiendo es a Dios o al Estado y no a una víctima en concreto, hay que cambiarlo. El delito no es una ofensa a Dios ni es una ofensa al Estado. Eso es ridículo. El delito es una ofensa a alguien en concreto, a ese otro que ha sido afectado por mí. Y me tengo que mover para que haya una postura victimológica y restaurativa en lugar de una postura vindicativa procesal en donde se atacas al Estado y no a alguien en concreto. Eso es lo que hay que hacer. Hacia allá nos tenemos que mover. De lo contrario es mantener el statu quo, es mantener lo mismo y es continuar apoyando aquello que Zaffaroni claramente dice que se llama la industria del crimen que favorece al Estado. Es eso, es hacia allá donde tenemos que ir. ¿Qué otra pregunta hay en relación con esto? Ya me queda poquito tiempo y vamos a tener que ir.
Bueno, no hay más preguntas. Voy a plantear este tema para cerrarlo. Y es que la mayoría, incluso el derecho lo asume así, como uno de sus principios, dice que el ser humano es un ser racional. Pero ¿qué significa ser racional? Significa que pensamos, que nos damos cuenta que pensamos, pero que muy pocos reflexionamos sobre lo que pensamos. Es decir, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen creencias religiosas, me imagino. América Latina es, como Europa y todo Occidente, seguidora de una de las corrientes del judeocristianismo, de la postura judeocristiana. ¿Ustedes se han preguntado por qué creen en eso? ¿Ustedes se han preguntado la validez de esa creencia? ¿Ustedes se han preguntado cómo ha moldeado esa creencia a su vida? ¿Ustedes se han preguntado si esa creencia de verdad aporta a la felicidad, a la dignidad, al crecimiento humano? No, simplemente la creemos. No la sometemos a crítica. ¿Hemos sometido a crítica el derecho penal? ¿Hemos mirado cuál es su estructura, qué es lo que defiende, qué es lo que pretende y cuál es el grado de control? Alicia hacía una pregunta interesante. Y es cómo hacemos para controlar esa subjetividad. El ser humano, como lo dijo Harari, es un ser gregario. ¿Qué quiere decir que es ser gregario? Que todo aquello que le sea útil, lo sigue. Que todo aquel discurso que le parezca válido, lo sigue. Que todo aquello que favorezca a los demás, lo sigue. Lo que tenemos es que crear un discurso y una ley que se acomode más a la naturaleza humana que una ley que no me diga nada y que no contemple mi naturaleza humana. Freud decía algo interesante. Decía, la ley solamente será válida en la medida que esa norma tenga valor interno, esté introyectada dentro de mí y yo la considere válida. Voy a poner un ejemplo, el aborto. Si yo soy católico, apostólico y romano y creo en eso, y esa es mi creencia y ese es mi mito fundacional sobre el cual dirijo mi vida, yo jamás voy a abortar. Aunque exista un país que permita el aborto, aunque haya un país que me permita abortar, que sea legal abortar. Y no voy a abortar por algo muy sencillo, porque es que yo creo en el mito cristiano que el único dueño de la vida es Dios, por lo tanto no puedo ir contra ese Dios que es el que dirige mi vida. Pero si yo no soy cristiano, si yo no creo en ningún Dios, si yo soy agnóstico o ateo, que es la palabra mal usada, la palabra más correcta es ser agnóstico, yo lo que voy a mirar es en qué consiste el aborto, cuál es la utilidad de abortar, qué es lo que proporciona el aborto, en qué condiciones se daría el aborto, cómo haría para poder legitimar ese aborto, y ese sería mi debate. Mi debate no sería con un Dios, mi debate sería frente al problema social, frente al problema del aborto, frente a lo que eso representa para la sociedad, para la mujer, para el hombre. Ese sería mi debate. Y por lo tanto, la decisión mía sería coherente con mi pensamiento, no porque la impone alguien, sino porque yo la he debatido. El gran problema del derecho occidental es que muchas de las normas que existen no concuerdan con esa naturaleza humana. Y como no concuerdan, hay una escisión, una gran distancia entre la ley y lo que yo considero válido. Ese es el gran problema. Ese, por ejemplo, es un buen tema de tesis de doctorado. ¿Cuál es la distancia que hay entre determinadas normas, cierto, y la condición humana, por ejemplo? Y nosotros no nos hacemos esas preguntas, porque estamos imbuidos, no miramos más allá, porque solo pensamos y nos damos cuenta que pensamos, pero no reflexionamos. Y por eso, dice Pinker, los seres humanos somos mayormente, en gran cantidad, irracionales. ¿Qué quiere decir que somos irracionales? Que nos conducimos, ¿por qué? Por mitos, por creencias, por prejuicios, pero no por realidades objetivas, no por el dato, no por la experiencia, no por la ciencia, no por la evidencia. Usted le dice a alguien que tiene una religión, que esa religión es falsa, que la ponga en cuestionamiento,
te va a decir que tú eres malo, que te vas a quemar en el infierno. Y no va a aceptar razones de ninguna clase para rechazar su creencia. El 48% de los norteamericanos creen que los blancos son superiores a los negros. Y eso es absolutamente falso, porque la evidencia científica señala que entre negros y blancos no hay diferencias biológicas que me digan que el blanco es superior al negro. Pero el 48% lo cree. Y el 55% de los norteamericanos creen que el pueblo escogido por Dios es el pueblo americano y que por eso están destinados a dominar el mundo. Y eso es mentira, eso es falso, eso no es cierto. Pero lo creen. Y como usted lo cree, usted lo vuelve así, lo vuelve realidad. A eso es que se refiere Harari. Alicia quiere volver a preguntar, profesor. Ok. Listo, Alicia. Sí, le quería preguntar con respecto a eso, ¿no? Porque si decimos que digamos, el lenguaje también no solo describe la realidad, sino tiene la capacidad de crear la realidad y tenemos un componente subjetivo. Y esas creencias arraigadas que se mencionan, finalmente pienso que del mundo imaginario, del mundo inventado, pasan a formar parte de la realidad objetiva en algún momento. Totalmente de acuerdo. No, Alicia, claro, es que quiero hacer una precisión, porque por tu pregunta me dice que yo no he sido claro, y lo tengo que aclarar. A veces uno le pasan esas vainas, entonces uno no. Y es lo siguiente. La doble realidad es simplemente una especie de argumento pedagógico que utiliza Harari para poder decirte a ti, estamos frente a dos mundos, al mundo de la realidad objetiva y al mundo de la realidad imaginada. Pero lo que tiene el hombre, que no tienen los chimpancés, es que esa realidad imaginada es la que domina la realidad material. Voy a poner un ejemplo sencillo y verá que lo vamos a entender. Hasta el siglo XXI, el hombre creía que la tarea del ser humano era dominar la naturaleza, era someterla a su servicio, era explotarla al máximo, era sacarle la mayor ventaja para beneficiar al hombre. ¿Eso qué se llamó? Se llamó antropocentrismo. Es decir, que la tierra, ¿qué era? El lugar en donde el cual yo podía explotar lo que quisiera para mi beneficio. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre con ese imaginario? Porque eso es un imaginario. El creer que la tierra es para mi servicio. A ver, ¿quién me lo dijo? ¿Cuál es la fuente de la legitimidad? Ninguna. A alguien se le ocurrió decirlo, los demás le creyeron, el mundo occidental lo creyó y toda la ciencia se dedicó a explotar la tierra. Hoy, pasado el siglo XXI, perdón, estoy equivocado, pues eso fue hasta el siglo XX. Cuando comienza el siglo XXI, ¿qué pasa? Esa idea se cuestiona. ¿Y por qué se cuestiona? Porque explotando la tierra, porque socavando la tierra, porque sacándole petróleo, porque sacándole carbón, porque produciendo gas, tenemos el mundo a punto de fallecer. Y aparece una postura que ya no es antropocéntrica, sino aparece un discurso nuevo que se llama el ecocentrismo, la postura ecológica, que dice que el ser humano no está para explotar la tierra, sino está para respetar la tierra, para mantener la tierra y para conservar la vida, porque cuando usted daña la casa donde vive, usted va a morir. Ese es el nuevo discurso, Alicia. Entonces, claro que el discurso es el que moldea la realidad material, porque la realidad material tú no la puedes cambiar. Tú puedes destruir la montaña, puedes pasar por ahí una carretera y puedes acabar la montaña, pero la acabas con una idea, porque hay una idea que sostiene acabar esa montaña. Los israelitas sembraron papa en el desierto, modificaron la estructura ecológica y estamos frente a un mundo distinto. El mundo distinto que dice que la tierra no es de nosotros, que la tierra es de todos y que la tierra no hay que explotarla, sino que hay que preservarla. Y esa es una idea distinta, ese es un imaginario distinto. Pero hay mucha gente en el mundo de hoy que cree que es mentira, que el cambio climático es mentira, que eso no existe, que es un discurso político. No, no es discurso político, es una realidad. Los huracanes que estamos viendo
el cambio de temperaturas, la alteración de la agricultura, el cambio climático ha cambiado y ha producido desgracias y sigue produciendo desgracias si no detenemos la explotación de los combustibles fósiles. Para poner un solo ejemplo, yo le podía poner miles más de ejemplos. La explotación tecnológica de las aves para producir la tecnología y el clima alimenticio frente a las aves, el pollo, por ejemplo. La cantidad de hormonas, la cantidad de químicos y la cantidad de preservativos que hacen que la industria del pollo se venda en el mundo está produciendo miles de enfermedades y está generando mayor distancia entre la salud y el alimento. El crecimiento absolutamente arbitrario de esos animales a través de hormonas es absolutamente antinatural. Y así les podía nombrar miles de cosas que se crearon bajo una creencia. ¿Cuál es la creencia? De que el ser humano es el rey de la naturaleza, de que el ser humano puede hacer con la naturaleza lo que quiera. Y por eso el ser humano se le ocurrió decir que los animales eran seres inferiores. Yo les doy una noticia terrible. Los seres humanos no son seres inferiores, son seres humanos. Son seres vivos, a que hay que respetar. Son seres distintos a los humanos, pero no inferiores. El problema de superior o inferior es un imaginario del ser humano y hay que eliminarlo. Hay que hablar de la diferencia. El primer derecho humano que nosotros tenemos es tener derecho a ser distintos, no a ser iguales. El fascismo, el comunismo y el totalitarismo, según Hannah Arendt, ¿se nutre de qué? De creer que todos somos iguales. No, señor. Somos seres distintos. Somos seres diferentes. Y yo tengo derecho a ser distinto, a ser diferente. Yo tengo derecho a ser gay. Yo tengo derecho a ser católico. Yo tengo derecho a ser heterosexual. Yo tengo derecho a ser musulmán, a lo que quiera. Y a mí me deben respetar ese derecho. Porque soy ser autónomo moral, autónomamente moral, desde que yo nací. Si no entendemos eso, no podemos cambiar las leyes, no podemos cambiar el discurso. Es una discusión profunda lo que plantea este loco. No es algo sencillo de coger, no es fácil de hacer. Hay que sentarse ¿a qué? A reflexionar sobre lo que pienso. No, la mayoría de los seres humanos pensamos, nos damos cuenta que pensamos, pero no reflexionamos. ¿Sí es claro? Por eso asesinaron, por eso mataron a Sócrates, porque lo que Sócrates decía era poderoso. Imagínate lo que decía Sócrates, no aprenda de los filósofos. Y los filósofos eran los poderosos, los dueños del saber. Y Aristóteles dice, no, los filósofos no son los dueños del saber, es usted es el que tiene la verdad y la tiene adentro de usted. Reflexione. En el texto de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, se hace el estudio del criminal de guerra Adolf Eichmann. Adolf Eichmann en 1961 lo secuestran de Argentina y se lo llevan a Israel, a Jerusalén, y le hacen el juicio por crímenes de guerra. Y le preguntan, ¿usted se considera culpable de los crímenes cometidos? Y dice, no, señor, no me considero culpable. Me considero culpable de haber llevado a cabo con diligencia y con cumplimiento todos los deberes que me fueron entregados. No hice sino cumplir órdenes. ¿Existe algún remordimiento en su conciencia de lo cometido? Ninguno. Sentiría remordimiento si no hubiera cumplido con mi deber. Y dice Hannah Arendt, ¿este tipo qué tiene? No es loco, no es psicótico, no es psicópata, es normal, es un tipo cualquiera. ¿Qué es lo que tiene Eichmann? La incapacidad de reflexionar sobre las órdenes que le dieron. Para él, las órdenes eran como divinas. Hitler era como Dios. El hombre siempre ha construido los dioses. Por eso Nietzsche, que tú has leído muy bien, dice, Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, ¿y qué le parece a algunos estudios científicos que no tengo ahorita la cita, pero se lo daría, que señalan que, por ejemplo, en un mismo hospital, un reparto digamos, de un hospital, habían muchas personas que rezaban, y en el otro reparto, otras personas que no rezaban.
y el resultado de la recuperación de los que sí estuvieron rezando fue un 30-40% superior a los que no rezaban. Eso va en el sentido de que lo que le decía, ¿no? De que las creencias, y que para mí es el derecho a elegir, a la elección que tiene cada persona, la creencia también interviene en la realidad de la persona. Claro que sí, estamos de Entonces, si la persona cree que rezando va a mejorar, probablemente eso ayude o pueda suceder, ¿no? Incluso pueda presentarse objetivamente en su realidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo doy testimonio que he tenido 3 o 4 comunicaciones con Dios directas. Además, siento su mano cariñosa siempre en lo que yo puedo estar haciendo en la vida cuando trato de tener una comunicación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pienso que mis creencias intervienen en la realidad. Claro, Para mí. sí, Para mí. para todos, para los que no creen también. Exacto, no, pero en referencia a mi creencia sobre Dios, ¿no? No puedo huir de eso, ¿no? Oh, pues claro, porque es que es tu creencia. Es que, mire, Alicia, si tú quieres no tener problemas, sigue con tu religión. Porque si tú te preguntas quién te creó, tú contestas Dios. Si a ti te preguntan cuál es tu papel, es lo que Dios dice. Si a ti te preguntan qué va a pasar contigo, es lo que Dios decida. Y está resuelto todo, no tienes por qué hacerte preguntas. En cambio, meterte a la ciencia es un gran problema, porque es que la ciencia tienes preguntas, en cambio la religión tiene respuestas. Es distinto. Los que no tenemos creencias religiosas vivimos en un conflicto tenaz, porque es que nos hacemos preguntas. En cambio, los que tienen una creencia la resuelven con su creencia. Y con respecto a la investigación, claro que es así. Es que el ser humano tiene la propensión a creer. Es que Harari lo dijo. El hombre es propenso a creer. La naturaleza humana es buscar los dioses, inventarse dioses. El ser humano ha construido la religión. Es eso. Entonces, claro, la creencia moldea. Tan moldea la religión que acaban de asesinar a una niña en Irán por cortarse el cabello y por no utilizar el chador. ¿Y tú qué crees? ¿Que por qué la mataron? Pues por la creencia. Porque hay un policía que se llama la policía moral. Hágame el favor. En el siglo XXI, en Irán, hay la filosofía moral. ¿Y qué es el islamismo? Una religión derivada ¿de dónde? De la postura judio-cristiana, que considera que el cuerpo de la mujer produce pecado, entonces que se tiene que proteger. Y claro que moldea la realidad, tan moldea la realidad que la asesinaron. Pero hay mujeres que no creen en eso y salieron a protestar. Y hay mujeres que dicen que ellas tienen derecho a vestirse como se le dé su gana. Sí, entonces cuando a mí me dicen de Dios, le digo, ¿cuál Dios? ¿El Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Dios hindú? ¿El Dios de los africanos? ¿El Dios de los chinos? ¿El Dios de los japoneses? ¿El Dios de los occidentales? ¿Cuál Dios? Y si usted le pregunta a cada una de las religiones, todos le van a decir que el Dios en el que creen es el único. Pero ninguno ha hablado por la televisión, ni ninguno se ha entrevistado, ninguno ha hablado y haya dicho, yo soy el verdadero Dios. Son construcciones humanas. Y claro, las construcciones se llaman efecto placebo en el campo de la ciencia. Yo no necesito, yo te puedo decir a ti, tómate esto, que con esto tú te curas de determinada enfermedad y no tener nada en concreto. Y decirle a la otra persona, esto no te va a curar. Y hacer un experimento. Y los que creen que le va a curar, les van a ir mejor. Porque el hombre cree en eso. Eso se llama efecto placebo. Entonces, el hecho de que la investigación haya dicho que las personas en el hospital mejoraron porque tenían una creencia frente a los que no prueban la existencia de Dios. Lo que prueban es que una creencia me hace mejor, pero no prueban la existencia de Dios. Ese es un error científico. Villegas, Marte hace rato que quiere hablar. Hablar tú y yo voy a cerrar porque ya me tengo que ir. Ok, doctor, algo breve. El tema de que la realidad material y la realidad inventada del ser humano no ha ayudado, de hecho, a que la existencia humana vaya evolucionando, es decir, pueda tener mejores condiciones de vida,
pueda tener, incluso en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en las comunicaciones. Ahora, en el transcurso, en el tránsito de ir creando realidades inventadas, de hecho se han ido distorsionando y han terminado en historias, como decía Harari, en hechos horribles que haya cometido el hombre, ¿no? Pero haciendo un balance, no es que estas realidades inventadas de alguna manera han ido y van a seguir generando la evolución del ser humano. No, claro, claro. Vuelvo a hacer otra precisión. La naturaleza humana, mi querido amigo, la naturaleza humana, los seres humanos, no podemos vivir si no creamos imaginarios, si no creamos mitos, si no inventamos cosas. La única manera de vivir es creando cosas, porque de esa manera es que moldeamos la realidad objetiva. Aquí nadie está diciendo que es bueno o malo tener imaginarios. Lo que estamos diciendo es que las tenemos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Todos tenemos emociones. Y tener emociones no es bueno ni malo. Es que las tenemos. El ser humano no es que porque se ha inventado cosas sea malo. No, no, no. El ser humano ha inventado cosas que le ha ayudado a evolucionar, pero también que le ha ayudado a destruir. O si no, la Santa Inquisición, ¿qué fue? O si no, los crímenes de Osama Bin Laden, ¿qué fueron? O si no, la guerra, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, ¿qué fueron? Producto de imaginarios. Hitler, ¿qué creía? Que era la raza poderosa, que los judíos eran inferiores, que las personas que tenían algún defecto debían morir. ¿Eso no es una creencia? Es una creencia. ¿Y qué produjo? La Segunda Guerra Mundial. Pues claro, el ser humano siempre ha creído y va a seguir creyendo. Va a seguir creyendo hasta que llegue lo que dice Harari, el transhumanismo, la superación de la inteligencia artificial y haya otro tipo de seres humanos, porque según Harari, en muy poco tiempo, 80, 90 años, va a haber dos clases de personas. El transhumano y los que no son transhumanos, los que sobran en el mundo, la basura humana, como pasó con la revolución industrial. Exactamente lo mismo, solo que esto es mucho más perverso. El concepto de la existencia de Dios se va a eliminar, como decía, ¿cómo es que se llama? Edward Punset. Cada día hay menos Dios y más ciencia. Y eso no es un problema de creer o no creer, es lo que estamos viendo. Ya hay clonación humana. Les cuento algo. La semana pasada leí una noticia que en la China, hay seres humanos que voluntariamente se han amputado brazos y piernas para incrustarse brazos y piernas de inteligencia artificial tipo robots. Solo les dejo eso. Doctor, Puede sonar para algunos terrible, pero es lo que el mundo va avanzando. Una cosa es lo que yo quiera, y otra cosa es lo que el mundo quiere. No sabemos qué hay en Silicon Valley. No sabemos cuál es el proyecto Gilico. No sabemos nada de lo que está pasando en el mundo. Este celular, usted le puede bajar una aplicación para contar los pasos que usted da durante el día, para que le diga cuánto se mueve y cuánto camina. Usted puede apagar el celular y le sigue contando los pasos. ¿Cómo? No sabemos. Y esa información llega a una gran base de inteligencia artificial y sabe quién se moviliza más, en dónde se moviliza más, dónde hay más movimientos y dónde hay menos movimientos. ¿Eso qué es? Es información. Solo que alguien la puede utilizar para favor o en contra. Ese no es el problema. El problema no es el celular, es quién hace con esa información. Bueno, mis queridos amigos, creo que hasta acá, o sea, podríamos seguir hablando 3 horas. Este es un tema bastante apasionante. De pronto no tiene nada que ver con su doctorado, pero creo que genera muchas discusiones, muchos debates, y creo que he planteado algunas ideas que no sé si les sean útiles o no, pero les quería irritar la conciencia, nada más. Bueno, mi querido profesor, infinitamente agradecido y en lo personal honrado por haber disertado de manera genial, como ya me tiene acostumbrado a mí, y sobre todo porque esta disertación ha sido útil, ya que entre los alumnos del doctorado, aquí presentes 8 de ellos, hay magistrados jueces, magistrados fiscales, abogados en ejercicio, profesores universitarios. Y en verdad nos ha reafirmado en la idea de que padecemos de ilusión legislativa.
Creemos que la ley transforma la realidad y eso no es así. Y también nos ha reafirmado en la idea que tenemos los abogados, ¿no? De que le llamamos el complejo de Adán. Creemos que antes que nosotros todo era un caos y que nosotros venimos a solucionar, cuando en realidad trabajamos con un producto imaginado como es la ley. Yo estoy convencido de que esta conferencia, profesor Fernando, ha sido muy ilustrativa y sobre todo, como también nos tiene acostumbrados, muy provocadora, muy transgresora en el mejor sentido del término. Y eso es lo que hace falta en la educación. Muchísimas gracias. Le estoy enviando a su correo en estos momentos permítame un minuto nada más. Si es que Alicia se está despidiendo, entonces yo me estoy despidiendo de Alicia. No, le estaba saludando No, a su está bien. hijito del doctor Gino. Sí, ahorita ya. No sé si... Ahí está. Sí lo ven, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Le estoy haciendo llegar a su correo hoy día este diploma de reconocimiento otorgado a Fernando Díaz Colorado por su participación como expositor en la conferencia La Ley y la Naturaleza Humana, organizada por la sección de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el día de hoy, jueves 10 de noviembre de 2022. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Fernando. Y aquí el emperador Adriano quiere saludar. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cómo estás, dile, emperador? Hola, dile, hola. Hola, dile, Fernando. Hola, ¿sí? Fernando. ¿Qué más, emperador? ¿Cómo has estado? Bien. Cuídate. Cuídate. Es que ¿Por qué está en la clase papá? Porque estaba en la clase papá, dice, porque él ha dictado la clase de hoy. Chao, dile, chao. Chao, Fernando. Chao, emperador. Es que conocí a Adriano ahora recientemente en mi visita a México y le pregunté al niño que cómo se llamaba. Entonces me dijo que Adriano. Le dije, claro, como el emperador romano, y le empecé a hablar de la historia y le gustó mucho. Entonces ahora quedó el emperador. Ahora ha querido saludarlo, profesor, así que no, qué maravilla. Le hemos cumplido el sueño. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muy amable a todos ustedes y ojalá haya otro espacio para seguir conversando sobre esos temas. Saludos de Lisette también acá. Okay. Gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, en verdad, ya ustedes tienen su propia opinión. A mí me ha parecido magnífica la charla. Él está acostumbrado a romper esquemas mentales. Y creo que a nosotros los abogados nos falta eso precisamente, ¿no? Atrevernos, como les he dicho alguna vez, del derecho penal a repensar el derecho penal, ¿no? Y obviamente las distintas especialidades en las que cada uno de ustedes va a hacer su tesis. Por eso que era importante escucharlo de cara al proyecto de tesis que están haciendo. Ya tienen una idea más completa de lo que es la ciencia, para qué están investigando y sobre todo para qué han puesto el dedo en esa llaga que es el tema de su investigación. No sé si tienen algún comentario, ¿no? Le voy a dar un diploma especial a Alicia porque ha quebrado récord de preguntas, ¿no? No sé si tienen algún comentario, etcétera. Es una pena que Michelle Romero se la haya perdido la charla. No, estaba muy interesante la conversación más que charla, ¿no? Una conversación. El profesor ha sabido interactuar con todos, bueno, con Alicia también. Y interesante la reflexión, más que todo es una reflexión, ¿no? Incluso desde el punto de vista jurídico, cuestionando con lo que nosotros trabajamos, ¿no? La norma. Muy interesante. Efectivamente. Así que bueno, ya se ha cumplido un paso más en este proceso de ir descubriendo cosas que es el doctorado. Bueno, como ya sabe
César. Nuevamente me voy a México el día martes. Les ruego me disculpen, el jueves no voy a estar con ustedes. Me voy a dictar una conferencia a Guanajuato, esta vez al gobierno de Guanajuato, la vez pasada fue a una universidad. Y el siguiente jueves me parece que es 24, me parece, 23 o 24. Ese día tenía programado evaluar ya al primer grupo, pero con la presencia de todos, por cierto. Y al primer grupo, en cuanto a conclusiones creativas, solo las creativas y las recomendaciones, nada más, ¿no? El primer grupo es, pues, Alicia, Juan Carlos, ¿quién más? Living también está, Sí, ¿no? sí, doctor. ¿Quién más estaba? Doctor Michel. Bueno, estábamos ahí. Michelle, ¿no? Entonces serían cuatro, ellos cuatro. Como doctor, yo también voy a estar de viaje hasta el 28. No sé Ya. si él puede pasarme al segundo grupo y quizás solo un compañero quiera hacerlo en el primer grupo. Ya, no sé si, bueno, Raúl ya salió, pero no sé si Raúl podría... Bueno, yo voy a señalar mañana a los tres en el WhatsApp y le voy a decir que quién de los demás puede ser el cuarto. Ya queda a voluntad, ¿no? Y si no, bueno, ya el día siguiente, creo que es 1 de diciembre, yo he invitado a un profesor colombiano, un doctor colombiano joven. En verdad no conozco cómo diserta, que quería hablar sobre Ferraioli. Así que, y más bien, el día 8 o 7, según sea, ya haríamos la evaluación del segundo grupo. Pero en ambas fechas de evaluaciones, todos tendrían que estar presentes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tienen 15 días para pulir las conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Muy bien, Gracias. eso sería todo. Muchísimas gracias, que te vaya bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, pues. Ok, Nos doctor, vemos, gracias. chao. Se vaya. Se vaya. Doctor.